Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a su clase síncrona sobre el módulo 3 en la materia Derecho del Trabajo 1, donde hoy vamos a conocer acerca de los efectos del contrato individual del trabajo. Soy Angeli Roa, su tutora influencer en esta materia. Bienvenidos todos, les repito nuevamente. La agenda para el desarrollo de este tema consta de la introducción, el contrato individual del trabajo, los efectos del contrato individual del trabajo, la inamovilidad y la estabilidad laboral, los derechos y las obligaciones de las partes del contrato individual. Llegaremos a una conclusión, hablaremos acerca de la bibliografía y por último les daré a conocer la actividad que será la, la evaluación de este módulo. Ok, muchachos, tenemos que pues en la actualidad el contrato individual de trabajo es uno de los elementos principales para la contratación del personal. Es por eso que el hombre pues ha recurrido a ciertas obligaciones recíprocas que surgen del contrato de trabajo, teniendo gran importancia para los individuos partes del contrato y para la sociedad en general. Esto quiere decir que el contrato de trabajo es el símbolo de la relación laboral que existe tanto por parte del empleador como del empleado, no sin antes también hacerles saber que, como lo hemos dicho ya en anteriores oportunidades, el contrato de trabajo puede ser verbal o puede estar plasmado en un papel. Cada uno tiene sus características y elementos distintos. El contrato individual de trabajo es una convención mediante la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, este a prestar el servicio personal bajo dependencia y subordinación, y el otro a pagar por este servicio. Será individual cuando éste se celebre entre un empleador y un trabajador. El contrato individual pues obliga a las partes, una a prestar el servicio y a trabajar bajo su dependencia, y el otro pues a pagarlo. Los efectos del contrato individual de trabajo está en la obligación del trabajador frente al patrono, la obligación del patrono frente al trabajador, la obligación del patrono frente al sindicato y la obligación del trabajador frente al Estado. Tenemos también la inamovilidad y la estabilidad laboral, donde nos encontramos con una gaceta, que es la 6723, donde nos habla acerca de la inamovilidad laboral. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la inamovilidad se refiere a aquellos casos como la maternidad o el fuero sindical en que la persona no puede ser despedida ni mucho menos desmejorada mientras dure tal situación, salvo obviamente autorización especial. El Ejecutivo puede ampliar los casos de inamovilidad como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Tal figura pues la pueden encontrar regulada en la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras en su artículo 94. ¿Ok? Yo les sugiero que busquen la Gaceta para que ustedes pues puedan saber más a ciencia cierta acerca de este tema tan importante como es la inamovilidad. Esto lo van a encontrar, este, es un tema muy común cuando nosotros ya somos abogados y estamos ya en el ámbito, pero creo que ustedes no están por esta carrera, sino que esta carrera es Derecho del Trabajo 1. No, sí, claro, por supuesto, cuando ya somos abogados. Tenemos entonces que la estabilidad laboral es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esto, les repito, lo establece la Constitución y está consagrado en la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras. Con estas disposiciones pues se procura impedir los despidos que no tengan justa causa. Sin embargo, aquellos despidos injustificados se llevan a cabo también o se tramitan por el Ministerio del Trabajo, donde el inspector es quien tiene la última palabra y lo consolida o lo manda a reenganchar. Los derechos y las obligaciones de las partes del contrato, se entiende entonces que por derechos y deberes de las partes a las prestaciones son las facultades que surgen del contrato de trabajo, que deben ser recíprocas y que pues obviamente abarcan tanto al trabajador como al empleador. Son los derechos y las obligaciones que se plasman en el contrato de trabajo.
Llegamos ya entonces a las conclusiones donde nos encontramos con que de acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, se consagra una división dentro de los contratos de trabajo. Encontramos entonces el contrato individual, que está plasmado en el texto, el contrato colectivo, que se encuentra en el Código Civil, en su artículo 1133, y que define los contratos de la siguiente manera. Es una convención entre dos o más personas para constituir, regular, transmitir, modificar, extinguir, entre ellos un vínculo jurídico. Visto entonces, el contrato es una convención que produce efectos jurídicos y que también se entiende como contrato a la fuente de obligaciones correlativamente de derechos. Las consecuencias del contrato de trabajo están sometidas a las disposiciones y la legislación laboral. Llegando ya al final de nuestro tercer encuentro, tenemos que el material bibliográfico lo encontramos aquí y también lo podemos observar en la página web de la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde también se les deja un desglose de libros, guías que pueden ustedes usar para el desarrollo de este y otros temas. La actividad sumativa número 3 se trata entonces de un informe de caso práctico, que es un tipo de texto el cual se utiliza para reflejar el análisis de cada uno de los casos que les presento. En este momento pues se les presenta el caso sobre una empresa agropecuaria, se llama Agua Blanca. Esta empresa comenzó su actividad hace 2 años y los datos son los siguientes. Allí les dejo el domicilio fiscal, la actividad de la empresa, la plantilla de los trabajadores y su representante legal, y les dejo los datos del representante legal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 3 contratos de trabajo. El contrato de prueba a Carolina Torres, que es una trabajadora, el contrato a tiempo indeterminado y el contrato a tiempo determinado. En el departamento de la administración tenemos allí plasmado en la actividad quién es Carolina Torres y quién es Manuel Moreno. Con base a esas características y a esa información que se les da, ustedes van a realizar sus tres contratos. Es muy importante, muchachos, que ustedes investiguen respecto a los contratos y a las formalidades al momento de registrar estos contratos. El tipo de hojas a presentar y sus márgenes. No todo contrato se presenta en hojas tipo carta. Muchachos, por favor, ya vamos a ser abogados, ya somos unos profesionales. Tenemos que saber cómo presentar los contratos porque esto va a ser nuestros primeros trabajos en la vida profesional. Un contrato de compra-venta, un documento de compra-venta, un contrato de trabajo, todo esto son los primeros trabajos que nos van a llegar en nuestro desarrollo profesional. Por eso les digo, hagan hincapié en investigar cómo se hacen los contratos, cuáles son las hojas a usar y cuáles son los márgenes. Recuerden que en cada contrato no puede haber espacio, todo es seguido, ¿ok? Traten de buscar ejemplos, traten de buscar abogados que les permitan un contrato para que ustedes puedan pues basar sus conocimientos en ese y vaciar la información sobre ese. Bueno, muchachos, no me queda nada más que decirles que estoy a la orden para cualquier tipo de pregunta por la mensajería de texto de la página de la universidad, en su defecto por el foro de dudas. Sin más nada que decir al respecto, me despido de ustedes. Que tengan un buen día.